Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, iniciamos así Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y como todas nuestras misiones intentamos producir un diálogo con profesores de la Facultad de Derecho, conversaciones jurídicas que de alguna manera puedan difundir las investigaciones que están realizando y en las áreas específicas de cada profesor. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con la doctora Silvia Nona. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Bueno, gracias por venir. Silvia es profesora regular adjunta de la materia Derecho Ambiental, investigadora, ha dirigido varios proyectos de investigación. ¿Es así? ¿Cómo se llama el proyecto actual? Así es. Actualmente, UNUBASIC, Ciencia y Tecnología, estamos haciendo un análisis normativo y jurisprudencial de las leyes de presupuestos mínimos a partir de la reforma de la Constitución y a 20 años de la reforma. Estamos evaluando qué tal han funcionado esas leyes. Bueno, ese es un tema sobre el que quisiera que conversemos, derecho ambiental, tu materia, pero no puedo dejar de mencionar que la doctora Silvia Nona también es la secretaria académica de la facultad desde hace varios años. Sí, hace ya 5 años, acompañando la gestión de la doctora Mónica Pinto. Bueno, también en algún momento, si te parece, podemos conversar de eso. Sí, pero quisiera no. que empecemos hablando de tu materia, el derecho ambiental y los desafíos que abarca sobre todo esta legislación, un poco que desde los últimos 20 años podemos decir que se ha incrementado, ¿es así? Sí, y me encanta que hayas dicho derecho ambiental, porque la verdad es que la historia de la normativa ambiental viene desde hace mucho tiempo, quizás fines del siglo XIX, con el Código de Minería y alguna ley que después te voy a mencionar porque vale la pena, pero en Argentina como en el mundo se empezaron a regular los recursos naturales. Y a partir del último cuarto del siglo XX, el mundo empezó a darse cuenta que había algo mucho más que solamente los bienes de la naturaleza y el aprovechamiento que el hombre hacía. Ese entorno en el cual tanto la naturaleza como el hombre se desarrolla, que es el ambiente. Entonces mutamos de un derecho de los recursos naturales a lo que es actualmente el derecho ambiental. Claro, una visión un poco más humanista y menos instrumental. Absolutamente, absolutamente. Teniendo la naturaleza como algo fundamental, pero con una visión un poco más antropocéntrica. Claro. Entonces el hombre utilizando correctamente la naturaleza, consumiéndola, pero usándola racionalmente, pero fundamentalmente apuntando a lo que es la vida, la salud y el futuro del hombre. Y ya que introducís este tema tan profundo, te quiero preguntar, ¿quién sería, no sé si tiene respuesta a esto, quién es el sujeto activo del derecho vos sabés que al medio ambiente? En esto y con tu especialidad, vos sabrías dar una respuesta muchísimo mejor que la mía. Te voy a dar mi perspectiva. La verdad que entiendo que es fundamental la naturaleza, el hombre como parte de la naturaleza, interactuando y tratando de mantener ese equilibrio natural, entre comillas, ¿no? Porque también naturalmente el equilibrio se ve alterado. Y a tu pregunta de quién es el sujeto, bueno, es como que ya te estoy anunciando que creo que el sujeto fundamental es el ser humano o los seres vivos. Ahora hay toda una corriente hablando de los animales no humanos, pero realmente lo importante es el hombre, conviviendo con el hombre, en medio de la naturaleza, desarrollándose. Y tu pregunta quizás apunta porque en algunos países, Ecuador puntualmente, a la naturaleza se la considera sujeta de derecho. Y entiendo realmente que efectivamente la naturaleza tiene derechos, pero yo como abogada quizás tengo esa formación un poco cuadrada, entiendo que quien tiene derechos también tiene obligaciones. Y me cuesta pensar cuáles son las obligaciones de la naturaleza. O sea que yo diría que el sujeto activo y pasivo en este derecho que estamos hablando es el hombre. Claro. ¿Y qué es lo que ha propiciado o ha requerido? ¿Por qué es necesario
aumentar la legislación en materia de medio ambiente en el mundo? Bueno, primero, antes que nada, yo estoy convencida que las normas no son suficientes para modificar conductas. De todo modo, creo que el derecho es una herramienta eficaz para poner límites a determinadas acciones del hombre, pero también entiendo que el derecho ambiental tiene que tener una concepción diferente, no apuntar tanto a que el sujeto trate de evitar la sanción, sino de ser un derecho mucho más comprensivo, más anterior, más preventivo, o sea, regular para guiar la acción del hombre, para evitar tener que llegar a aplicar una sanción. De todas maneras, las normas son necesarias porque nosotros vivimos en sociedad y hasta la más mínima norma de todos los días de esperar a que venga la luz verde para cruzar la calle, todas estas normas están hechas para conservar el ambiente y para permitir que el hombre siga desarrollándose de manera sostenible. Y en cuanto a normas, yo soy muy crítica de las normas actuales y fundamentalmente de la cantidad de normas que hay en nuestro país y yo diría que en muchos esquemas normativos, fundamentalmente los latinoamericanos. Nosotros hablamos de un sistema contaminado cuando el propio sistema no es capaz de eliminar los residuos que genera. Y la verdad que en el ámbito normativo ambiental, y creo que podríamos asimilarlo a otras áreas la del metáfora. derecho. Sí. Yo creo que hay contaminación normativa. Hay tantas normas de distinta data, de distintos niveles, contrapuestas, superpuestas, lagunosas, una no trata de cubrir la otra, que la verdad es que para un abogado especialista es difícil y hay que ponerse a estudiar cuál es el derecho aplicable en uno u otro caso. Imagínate vos, un abogado no especialista, también está en problemas. Pero imagínate fundamentalmente un lego, que lo que quiere es hacer las cosas bien. El que quiere hacer las cosas bien está en problemas, porque tiene que empezar a pensar cuáles son las normas que tiene que cumplir. Claro. Estamos hablando de cosas concretas. Porque concretas, absolutamente concretas. Un empresario que tiene que saber por ejemplo, a qué normativa aplicar para el desecho. ¿Cuáles son los parámetros de vertido sobre un río? ¿Cuáles son los contaminantes de aire? ¿Cuál es el límite? Y los que están de parabienes son los incumplidores, porque tienen la excusa perfecta. Hay tanto lío de norma que yo no sé cuál es la que hay que cumplir. Hasta que no me la vengan a exigir, yo no la cumplo. Claro. Eso es lo peor que le puede pasar a un esquema normativo si quiere realmente ser eficaz y eficiente. O sea que hay muchas normas, pero esa profusión lleva también a la confusión. Absolutamente. Yo te diría que menos mal que ahora uno puede trabajar y tener sistemas y ordenar y sistematizar en la computadora. Pero estamos hablando de 5.000, 6.000 normas en el país. Y la verdad que nosotros esperábamos, cuando digo nosotros, un grupo grande de abogados que nos venimos dedicando y preocupando por este tema desde hace mucho tiempo, esperábamos que con la reforma de la Constitución viéramos la luz. Porque igual que en cualquier sistema contaminado hay que hacer dos cosas. Por un lado, dejar de contaminar. Y por otro lado, empezar a descontaminar. Con el esquema planteado por la Constitución de normas de presupuestos mínimos obligatorias a nivel federal, que las provincias deben acatar y pueden complementar, porque en esto de la protección hay un piso pero no hay un techo, creímos que iba a empezar a reorganizarse todo el sistema y que las normas de presupuestos mínimos eran lo nuevo por venir y a qué ajustarse, y se iba a empezar a revisar para atrás todo lo que hoy sigue vigente. Entonces encontramos una ley de aire excelente allá de los años 80 que no está reglamentada. Y ni se reglamentó, ni tiene fuerza, ni se reemplazó. Claro. Entonces creo que todavía estamos siempre muy a tiempo para empezar a descontaminar, esto se puede hacer, y fundamentalmente empezar a pensar en las nuevas normas. Bueno, estamos hablando con Silvia Nona, nos ha dado una introducción realmente muy clara, no contaminada, y si te parece, Silvia, vamos a hacer la primera pausa y continuamos en un momento en el programa de la Facultad de Derecho.
Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, en estas conversaciones jurídicas con profesores e investigadores, hoy con la presencia de la doctora Silvia Nona. Silvia, recién hablaste de lo que es el cambio que se produce a partir de la reforma constitucional y bueno, la necesidad que hay de cambiar algunas leyes o de aclarar o de hacer una especie de descontaminación. Pero también mencionaste a la pasada la participación de los jueces. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido intervención en un caso bastante resonado. ¿Nos querés decir de qué trata y cuáles son los principales efectos de esa acción judicial? Sí, interesantísimo poder arrancar por eso y más o menos darte un panorama de también cómo han evolucionado los jueces en relación con la materia ambiental. Que la verdad que es fundamental la participación del juez en una causa ambiental y tomando alguna de estas leyes que, como te comenté antes, a veces son muy ideales, muy imposibles de cumplir o difíciles de cumplir. Pero en el caso Mendoza, que es un caso muy razonado, la verdad que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue algo que los ambientalistas hacía mucho que estábamos esperando. Ese caso es ni más ni menos que el caso del Riachuelo, también se conoce como el caso del Riachuelo. Un curso de agua, a ver, entre comillas agua, porque en algunas partes de ese curso ya no había H2O y había solamente H2, así que casi ni agua. Ese curso tan contaminado durante tantos años, no se podía llegar a una solución porque había un montón de jurisdicciones competentes, y ese es uno de los grandes temas en materia ambiental. ¿Quién es competente? No solo para entender en una causa, sino fundamentalmente quién es el competente para actuar a tiempo y evitar, por ejemplo, que el agua se contamine. Y la verdad es que la Corte, en un fallo muy sencillo de leer, muy claro, muy completo, que es prácticamente un mini tratado de derecho ambiental, toma como base la Ley General de Ambiente, que es la ley. Yo no voy a repetir muchos números ahora, porque no tiene sentido y no los van a recordar, pero esta ley, que es la ley 25.675, de noviembre del año 2002, es la Ley General de Ambiente, es la ley que protege y permite que todos los habitantes de la Argentina, como dice la Constitución, podamos vivir en un ambiente sano, equilibrado y podamos ejercer nuestros derechos. La Corte toma esa ley y prácticamente la va desgranando y va ordenando a la nación, a la provincia, a los municipios que están involucrados en el curso, a las empresas que están denunciadas y también dándole una participación importante al Consejo Federal de Medio Ambiente, llamando a terceros a participar del caso, o sea que es una mega causa, donde unos vecinos, la señora Mendoza y unos vecinos, reclaman por la contaminación del curso de agua. Y la Corte separa lo que es el reclamo individual y apunta fundamentalmente a lo importante. Porque aquí cuando hablamos del ambiente, cuando hablamos de daño al ambiente, estamos hablando el daño a las personas a través del ambiente. Y estamos hablando del daño ambiental de incidencia colectiva. Claro. Donde no está solamente representado un damnificado, sino los afectados. Porque la señora Mendoza pedía por sí, pero los efectos de esa sentencia tienen efectos erga omnes, y así lo dice puntualmente la ley. Y aparte afectan directamente la vida de absolutamente, y a todos. De los que vivimos y de la posteridad. Si así es. Tanto para bien como para mal. Para todo, Y te quiero preguntar, Silvia, que esto que dijiste de la ley, esta ley nacional, ¿cómo afectaba la jurisdicción? Porque en materia de medio ambiente no es una materia delegada por la provincia
a las naciones, a la nación. Bueno, ¿Es así? muy buena pregunta. Mira, si hubiésemos pactado preguntas, y esta es una pregunta para probar en grado y obviamente en cualquier posgrado. A ver, la Constitución en el artículo 41 consagra el derecho a vivir en un ambiente sano y establece un deslinde de competencias en materia legislativa, que en cierta forma va atado al artículo 121 de la Constitución, que dice que todo lo que no está delegado pertenece a las provincias. Y yo lo voy a atar a otro artículo fundamental, que es el 124, que puntualmente dice que los recursos naturales son del dominio originario de las provincias. Entonces, competencias no delegadas, dominio originario de las provincias. Pero ¿qué sucede en materia de legislación ambiental? Hay un párrafo en el artículo 41 de la Constitución que dice que corresponde a la Nación dictar las normas de presupuestos mínimos para proteger el derecho al ambiente y a las provincias las complementarias, sin que aquellas, las de presupuestos mínimos, alteren las de las jurisdicciones locales. Esto significa que el piso común, uniforme, federal y mínimo se pone por la Nación y a través de leyes del Congreso. Podríamos decir que la reforma del 94 entonces de alguna manera también interviene en esto. Absolutamente. Interviene tanto que no necesariamente todas las provincias o todas las autoridades provinciales, en determinados casos puntuales, por ejemplo, si vamos a hablar de un bosque que está en una jurisdicción, aceptan que haya una ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos. Porque si los recursos naturales pertenecen a las provincias, ¿por qué va a regular Nación? Y la respuesta es porque Nación no regula el recurso. Nación regula en todo caso los servicios ambientales que ese recurso natural da. Porque los recursos naturales los aprovechan las provincias, son de la provincia, están en su jurisdicción, pero sí contribuyen a mejorar el ambiente o en cierta forma inciden negativamente sobre el ambiente, ahí no estamos hablando de una provincia, porque cuando el viento viene contaminado, al llegar a un límite provincial no dice pego la vuelta porque aquí cambio de provincia. Claro. Y aquí ahí hace falta una norma más amplia, más paraguas. Y se ve con claridad esa diferencia que vos planteabas al inicio de la charla entre medio ambiente y recursos naturales. Absolutamente. Y te voy a hacer una corrección. No hablamos de medio ambiente. Eso es un pleonasmo. Para la Real Academia Española, medio ambiente es un pleonasmo. Es utilizar dos palabras para un único concepto, donde además una de las palabras tiene otra acepción. Y hablar de medio ambiente suena antipático, porque yo entendería que estamos hablando de la mitad del ambiente. ¿Y cómo se diría? Ambiente. Hablamos de medio, hablamos de entorno, hablamos de ambiente. Esto sucedió porque, como siempre, nosotros arrastramos tanto normas como principios sentados a nivel internacional y en general después de reuniones internacionales donde se habla en inglés. La traducción de la palabra inglesa environment, cuando se empezó a traducir, y esto pasó en España, alguien dijo es el entorno, alguien dijo es el medio, alguien dijo es el ambiente, y alguien no encontró nada mejor que decir es medio ambiente. Claro. De todos modos... Acuñó un término que sí, no quería... de todos modos esto es universal, es popular. En España hablas de ambiente solo y creen que te faltó una parte, lo mismo que en Brasil, es solamente algo de maestra que no puedo dejar de decir. Para eso estamos en este programa, justamente para aprender. Realmente es valiosa, muy valiosa la aclaración. Silvia, y finalmente, ¿qué pasó entonces con esta intervención de la Corte en el caso Mendoza? ¿Intervino, aplicó las normas? ¿Qué está pasando? ¿Ah? Porque todavía, imagínate vos que un curso de agua que está contaminado desde siglos no puede tampoco resolverse, ni arreglarse, ni descontaminarse en poco tiempo. En materia ambiental no hay soluciones mágicas, ni hay milagros. Lo que la Corte hizo fue encaminar y pedir a las jurisdicciones involucradas que armen un plan, porque de eso se trata. Las soluciones tienen que venir de a poco, con metas alcanzables y cumplibles. Entonces,
estamos pasando por distintas etapas de este plan que se ha organizado en forma conjunta. Las 3 jurisdicciones aportan presupuesto. Quizás lo más importante y más notable e inmediato es que lo que la Corte logró fue que se constituyera un comité o una autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo. Claro. ¿Por qué no decís cuáles son las 3 jurisdicciones? Las 3 jurisdicciones son Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Y además hay alrededor de 20 municipios también involucrados, que no necesariamente siempre trabajan en coordinación con la provincia. Esto se está trabajando en conjunto, con las dificultades que significan poner a 3 jurisdicciones que no son del mismo signo político, porque esto también tenemos que decirlo. En materia ambiental, la cuestión institucional y política influye mucho en la toma de decisiones y efectiva puesta en marcha. Entonces, estas jurisdicciones se han puesto de acuerdo, han armado un plan, tienen presupuesto para esta que es la ACUMAR, la Autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, y se está trabajando en distintos aspectos, de salud, de educación, todo lo que es la parte de la limpieza y fundamentalmente la reconversión industrial de todas las empresas que están arrojando efluentes a ese curso. Claro. De a poco. Bueno, tengamos fe en que esto avance, pero ha sido importante entonces el papel de la Corte. Fundamental. En unificar estos 3 ámbitos del Poder Ejecutivo para que de distintos poderes, de distintas jurisdicciones, para que trabajen en defensa del ambiente. Además los está controlando, se hacen audiencias permanentes, audiencias públicas grandes, así que no solamente indicó qué es lo que deberían estar haciendo, sino que está controlando que esto se esté efectivamente haciendo. Claro. Bueno, estamos hablando con Silvia Nona, que es profesora adjunta regular de nuestra facultad de la materia Derecho al Ambiente. ¿Derecho al Ambiente o Derecho al Medio Ambiente? Ahora ya con No. Derecho ambiental. Derecho Ambiental. Profesora investigadora y también, hay que decirlo, secretaria académica de la facultad. Pero de esa parte de tu trayectoria quisiera que hablemos en un momento. Vamos a hacer el corte, llegamos a la mitad del programa y continuamos en un momento con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, con nuestras conversaciones jurídicas con colegas, profesores, investigadores, hoy con la participación de Silvia Nona. Silvia, sos profesora desde hace unos años, ¿no?, de Derecho Ambiental. Muchos, más de 20. Y en esos años imagino que has aquilatado una importante experiencia. Eso, secretaria académica. Pero antes de preguntarte por tu tarea como secretaria académica de toda la facultad, te quiero preguntar cómo ves, qué pensás de la forma en que debe enseñarse tu materia, el derecho ambiental. Bueno, la verdad es que es algo que nos influye, nos involucra y nos compromete en el día a día y en cada una de las acciones, porque nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y a mí me parece que si en la Facultad de Derecho, que es lo que hacemos todos los que enseñamos Derecho en la Facultad de la UBA, tratamos de que nuestros alumnos sean excelentes profesionales, formados y fundamentalmente apunten a lo que es la defensa del Estado de Derecho, los derechos humanos, y ahí nos vamos metiendo en algo que es fundamental. Y el derecho al ambiente, ya no estamos hablando del derecho ambiental, sino el derecho al ambiente, es un derecho humano y es uno de los derechos fundamentales del ser humano. Y aquí, hoy recién hablamos del fallo Mendoza. A mí me gustaría traer un fallo mucho más viejo, de 1980 y pico, también de la Corte, el fallo Lauzán, en el que 2 de los integrantes de la Corte, Fait y López, en ese momento, en disidencia, no tiene sentido que hablemos del resto del fallo, pero yo quiero hacer especial hincapié en algo que dijeron Fait y López y quiero rescatarlo especialmente en este momento. Y es que
quien no tiene derecho a vivir en un ambiente sano, no tiene la posibilidad de desarrollar ninguno de los otros derechos que normalmente nosotros reclamamos. O sea que con ese antecedente y con esto del día a día, todas nuestras acciones están relacionadas con nuestra relación con el ambiente y el resto de los seres humanos. A mí me parece que el derecho ambiental hay que enseñarlo de una forma muy amena, muy realista, nada de normas ideales como estas que comenté, que a veces no son fáciles de cumplir, sino en lo que uno tiene que hacer en el día a día. Y yo creo, y por lo menos es la forma en que trato de enseñar el derecho, a veces tengo planeado un tema para dar. Yo doy clases martes y viernes de 8:30 a 10 de la mañana en grado, dentro de lo que es el ciclo profesional orientado, con alumnos que ya están por recibirse. Y yo creo que si yo tengo planeado dar, por ejemplo, la ley de aguas, es una ley que les puedo dar el texto, les puedo dar doctrina, pero justamente ese día yo me levanté y desayunando, leí en el diario que explotó un transformador que tiene bifenilos policlorados. Me parece que ese día tenemos que hablar en clase de los bifenilos policlorados, de qué es lo que sucedió con ese transformador, con los pequeños conocimientos técnicos que yo pueda tener y que pueda transmitir, pero fundamentalmente decirles, si ustedes fueran un vecino que vive al lado de ese transformador que explotó, ¿qué tendrían que hacer inmediatamente? ¿Qué tienen al alcance de su mano? ¿Qué derecho les asiste? ¿Qué normas pueden invocar? Obviamente arrancamos con el artículo 41 de la Constitución, con la Ley de Ambiente y en este caso con una norma específica que podríamos comentar. Ahí, sin ninguna duda, se va a dar una serie de discusiones entre los alumnos que conozcan o no conozcan el tema, con la introducción que pueda hacer el profesor, y obviamente, porque esto es así, se van a dar dos partes. Por un lado, vamos a tener el vecino afectado que va a reclamar por él, por su familia, por sus vecinos, y vamos a lo mejor a tener también alguien que trabaja en la empresa que dice, bueno, pero ese transformador está ahí y hace falta porque con eso te doy energía, por eso vos que tenés luz. Que ya anticipaste también, tenés una posición respecto a eso, ¿cómo haces que un alumno se ponga en esa posición que es tan antipática, pero bueno, también hace falta un abogado de ese lado? Por supuesto, porque los abogados siempre de una misma norma, si defendemos a nuestros clientes, tenemos que encontrar dos posturas diferentes. Claro. Y después, a lo mejor aparece el juez con una tercera. ¿Los alumnos que defienden al empresario lo hacen bien? Sí, lo hacen bien, por eso ahí ya empezamos a trabajar con el role-playing, pero yo generalmente trato de cambiarles el rol. Ahí donde veo a uno muy identificado con el vecino, le dejo que se explaye un poquito. Y lo mismo el de la empresa. Pero al momento de hacer una fundamentación y una argumentación legal, los cambio de roles. Porque me parece que es muy importante que en un caso ambiental uno pueda ponerse en el lugar del otro. Porque así como te dije que las normas para mí tienen que ser preventivas, también creo que cuando estamos hablando de derecho ambiental tenemos que tratar de solucionar las cosas antes. Es muy importante todo el trabajo de la mediación y es muy importante hacer las cosas de modo que, como decía Frías, la contaminación no camine, porque uno está discutiendo, pero al mismo tiempo lo natural y el incidente avanza solo sin que nosotros le pongamos una norma. Ahora, estás poniendo, Silvia, casos que son de trascendencia nacional, pero se desarrollan a nivel local. Quizá cuando uno estudiaba, yo hace unos cuantos años también, la idea del abogado ambientalista estaba más puesta en los grandes casos internacionales, el derrame del Exxon Valdez, sí. Pero por lo que estás contando hay un campo de trabajo importante en el ámbito local, en el día a día. Fundamentalmente, y por eso es que digo que el derecho ambiental lo tenemos que enseñar distinto. Todos los abogados que salen con formación en derecho ambiental tienen que poder pararse antes, tienen que poder, aún trabajando en una empresa, de esas grandes y que están tildadas de contaminadoras, tomar la norma
y evitar esa contaminación, porque eso es lo importante. Desde ya que hay abogados y abogados, y yo me he encontrado con muchos colegas que me dicen, no, bueno, pero yo prefiero llegar al litigio, porque ahí gano más plata. Ahí es donde un abogado deja de aplicar el derecho ambiental para aplicar el derecho nada más y para ganar plata, y bueno, es aceptable, yo lo entiendo, son distintos objetivos. Yo creo que el abogado con formación ambiental tiene que tratar de evitar el gran conflicto y tener que defender a su defendido. ¿Por qué? Porque donde hay, vos bien lo dijiste, un conflicto local, el afectado no es solamente el vecino contaminado, el damnificado. El que produjo la contaminación también está expuesto. Y aquel que tiene una gran empresa y dentro de la empresa las cosas no se manejan con cuidado, todos sus trabajadores están expuestos. Y no solamente lo que sale de la empresa o de la fábrica contamina, sino que hay una contaminación hacia adentro. Claro, quizá puede haber alguno que diga, bueno, pues yo no tomo agua de la canilla y me compro el agua envasada y quizá con eso lo evito, pero el daño de alguna manera nos afecta a todos. Siempre. Silvia, por lo que veo, vos muy bien aclarás, no sos ingeniera ni química, pero sí tenés una formación interdisciplinaria. Eso se nota enseguida y quisiera que nos digas un poco cómo impacta, cómo influye o cómo le transmitís al estudiante de grado o de posgrado que tiene que ir hacia una formación más amplia que la legal. Bueno, la verdad que el derecho ambiental es absolutamente inter y multidisciplinario. Y esto que decís vos, yo lo aprendí a la fuerza y en el día a día, porque fui directora del Registro de Residuos Peligrosos de la Nación y trabajaba rodeada de técnicos, y ahí me di cuenta lo fundamental que es al momento de armar una causa, al momento de armar la prueba, al momento de defenderse, tener también este condimento técnico imprescindible, como también es imprescindible al momento de escribir las normas. Las normas ambientales tienen que estar pensadas por abogados y por técnicos del tema que se esté regulando. ¿Y cómo trato yo de transmitirle a los alumnos? Yo aprendí sin tener ningún conocimiento de química, salvo lo que recordaba del colegio y hacía mucho tiempo de eso. Obviamente uno, cuestiones químicas no, pero al alumno, entendiendo que el alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tiene una muy buena formación y entendiendo que lo que yo no puedo decir los además lo pueden leer, lo que uno trata de hacer es sembrarles la semillita del interés. Y hacerles, a veces les hago dibujos muy rudimentarios de los cuales yo me avergüenzo en el pizarrón cuando les quiero dibujar un pozo petrolero o cuando quiero marcar una pluma de contaminación o cuando les hago la composición del bifenilo policlorado, pero todo muy sencillo, muy básico, de modo, y siempre digo, está dicho por una abogada para que entiendan futuros abogados. Si ustedes quieren aprender un poquito más, y ese es el momento en el que uno complementa con doctrina que no siempre es estrictamente jurídica. Claro. Un poquito de cuestiones técnicas para quien quiera defender el ambiente y utilizar el derecho, esta herramienta que tenemos, tiene que saber algo de técnica. Bueno, es muy claro. Si explicás así, que tienen que aprender los alumnos. Vamos a hacer, si te parece, Silvia, la última pausa y volvemos en un momento. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Iniciamos entonces el último bloque del programa del día de hoy en estas conversaciones jurídicas, diálogos con nuestros maestros, y hoy realmente una presencia muy agradable por lo pedagógico y también por lo personal, porque Silvia es, además de profesora, investigadora, es la actual secretaria académica de la Facultad de Derecho y desarrolla muchos proyectos en este momento
no sé cómo haces para abarcar tanto, pero sos incansable. ¿Por qué no nos contás algunas de las actividades en las que estás embarcada, que son unas cuantas, pero por lo menos una síntesis? Bueno, como síntesis, la verdad que fue todo un desafío tomar la Secretaría Académica acompañando a la decana Mónica Pinto, además de un desafío, un honor que afortunadamente sigo llevando. Y la verdad que uno trata esta experiencia docente de muchos años. Yo también fui maestra y fui profesora de inglés y viví 15 años en la provincia de Catamarca, donde en una escuela secundaria enseñaba inglés. Algo bastante difícil, uno trataba de evitar el tema de la pronunciación y todo eso. Después llegar acá a Buenos Aires después de 15 años y empezar a buscar mi especialidad y meterme en los temas ambientales fue un placer y sobre todo volver a mi facultad, ¿no? Yo el otro día recordaba, yo pisé por primera vez la Facultad de Derecho hace ya más de 43 años. Y es un placer para mí seguir recorriendo esos pasillos, seguir visitando el bar, la biblioteca, horas que pasé en la biblioteca. Y toda mi experiencia como docente, cuando llegué a la Secretaría Académica, bueno, ahí me di cuenta que no es tan fácil estar del otro lado, no es tan fácil conformar a los docentes que siempre tienen cosas para pedir, sobre todo en una facultad como la nuestra con 23.000 alumnos, 1.500 profesores, 4 carreras. Y bueno, como vos decís, no es ser incansable, sino tener ganas de... cuando uno tiene ganas encuentra el lugarcito para hacer las cosas. Y la verdad que como para hacer un resumen, digamos, de lo más a nivel docente y de nuevas técnicas de la información y la comunicación, tomando un proyecto de la Universidad de Buenos Aires que se llama UBATIC, presentamos nuestro primer proyecto institucional para la Facultad de Derecho, porque todas las unidades académicas pueden presentar proyectos institucionales e individuales, como este en el que hoy estamos charlando. Hay que decirle a los oyentes que este programa de radio también forma parte, ha sido adjudicado también como proyecto UBATIC, en parte también gracias a Silvia. No, para nada. Bueno, el primer UBATIC que tuvimos se llama Derecho Abierto y se puede ver en la página de la facultad, que es www.derecho.uba.ar. A la izquierda abajo hay un área de interés que se llama Derecho Abierto. Lo que hemos hecho es grabar clases en formato televisivo, apuntando a que los titulares de las distintas asignaturas puedan tener un tema de esos abarcativos y generales de su asignatura, para que los estudiantes, aunque no cursen con ellos, puedan ver un tema fundamental de la asignatura dada por el titular en cualquier momento, desde cualquier computadora, interrumpiendo todas las veces que quieran, volviendo atrás. Es un lugar donde además se puede poner una presentación en PowerPoint, algún artículo de interés, bibliografía, fallos. Así que ese fue nuestro primer proyecto UBATIC, que lo hicimos con fondos de la universidad y que después, como realmente tuvo muy buena acogida, ahora está dentro del presupuesto de la facultad y seguimos grabando clases. Hemos grabado nuestro primer curso completo, un curso sobre derechos del trabajo, todo lo que es sindicatos y huelgas, organizado por el doctor Goldín, que es el director del Departamento de Derecho Laboral, y estamos por grabar un segundo curso completo, así que los invito a verlo. ¿Es posible que en algún momento se avance hacia una intervención más decisiva de los medios audiovisuales? No quiero decir educación a distancia, porque es muy complejo para la UBA en este momento afrontar algo así a nivel integral, pero que se empiecen a aparecer proyectos de materias utilizando medios audiovisuales. Sí, claro. Como vos decís, y además yo creo que la enseñanza cara a cara, la enseñanza presencial es fundamental. Cuando uno está con el alumno
se da cuenta qué es lo que está escuchando, qué es lo que está entendiendo, qué es lo que tiene que mejorar. Yo creo que la educación a distancia completa, integral, va a pasar un tiempo largo hasta que realmente podamos implementarlo completamente. Lo que no obsta a que esas nuevas tecnologías y esto de estrechar vínculos y armar estos puentes que permiten que el docente llegue al alumno en distintos momentos y en distintos lugares como complemento de lo que es la clase presencial, por supuesto que ya lo estamos usando y cada vez lo vamos a utilizar más. Y bueno, y aquí me das pie para que te cuente cuál es nuestro segundo proyecto UBATIC, que está en realidad enmarcado dentro de un gran proyecto de la facultad, un proyecto interno de la facultad. Tenemos un campus virtual que está funcionando a full desde este año, que por ahora es voluntario para los profesores. Algunos profesores lo probamos el año pasado. Todos los profesores tenemos un correo institucional, todos los alumnos tienen un correo institucional y nosotros tenemos la posibilidad de comunicarnos con nuestros alumnos directamente desde la web. Esto nos permite desde armar comunicaciones, como también hacer una suerte de foro más individual, y accedemos directamente en el portal web de la facultad. Lo que estamos agregando como proyecto UBATIC 2, vamos a tener un módulo de estudio de casos. O sea que, si bien todas las clases van a ser presenciales, los profesores vamos a poder, además de comunicarnos por este medio y establecer foros y contactos y acompañar documentos, en algún momento encargar un trabajo práctico. Plantear un caso real o plantear consignas o simular un caso, y podemos de esa forma trabajar como si fuera un trabajo práctico e incluso evaluar a los alumnos. O sea, que todos los profesores pueden subir trabajos prácticos. Por ahora casos. no, porque lo estamos probando, lo vamos a probar en el segundo cuatrimestre algunos profesores. Lo que sí pueden hacer todos los profesores, y aprovecho este medio si hay algún profesor escuchando, utilicen el campus virtual, es sumamente útil. Esto de tener que armar un grupo de alumnos para mandar documentación, ya está, la facultad lo ha hecho por ustedes. Yo lo quiero utilizar porque nosotros usamos también foros y realmente son herramientas muy importantes, y una vez que uno convence al alumno que entre todos los días, amplía realmente el límite del aula. Silvia, ¿y cómo ves que en estos 5 años que ha cambiado la facultad, y cómo ves que vas a dejar la Secretaría Académica luego de dos mandatos, 2 gestiones? ¿Qué cambio considerás que vas a haber dado a la facultad que pueda destacarse de manera que puedas sentirte orgullosa? Mirá, me decís cómo la voy a dejar y ya me pongo triste. Me pongo muy triste de pensar que voy a dejar la Secretaría Académica, no la facultad, porque yo creo que ahí seguiré, si puedo, hasta muy viejita dando clases, que es realmente mi pasión. Y la facultad ha cambiado muchísimo. Sería injusta hablar nada más que de la Secretaría Académica, pero bueno, de eso es de lo que más sé. Pero poniéndome un poco del lado de profesora y lo que era la facultad antes de que llegara la decana Pinto, con todo su equipo, la verdad que la facultad era un lugar donde todos nos sentíamos muy bien, todos trabajábamos, pero nos faltaba algo. Y creo que una de las grandes ventajas de la gestión de Pinto es haber llegado no solamente a todos los profesores, sino también a todos los alumnos. Y estar siempre en la facultad, estar siempre escuchando el halago, que viene muy bien, pero fundamentalmente la queja o el pequeño reclamito. A mí, cuando vienen y me dicen que en una de las áreas no contestan el teléfono, agradezco a quien me lo haya dicho, porque hay un motivo por el cual no atendían el teléfono, y sobre eso uno trabaja y soluciona. ¿Y qué hemos hecho? Y bueno, la verdad es que creo que desde la Secretaría Académica hemos tratado de modernizar muchas cosas. Hemos cambiado el sistema de asistencia, y eso a algunos profesores puede no gustarles porque
Ahora tenemos un control bastante más estricto de la asistencia de los profesores, entendiendo que el alumno tiene que cumplir asistencia y los profesores también. Pero no por molestar al profesor, sino porque entendemos que nuestros profesores son excelentes, todos han tenido un concurso en el medio, han sido designados y están en condiciones de dar excelentes clases. Y queremos que se luzcan con nuestros alumnos y potenciar tanto al alumno como al profesor. Y fundamentalmente estamos muy cerca de todos, escuchando qué es lo que hace falta cambiar y tratando de cambiar todo lo que está a nuestro alcance. Nos quedan cosas, pero nos queda un tiempo todavía. Nos queda un tiempo, por Así supuesto. que en eso estamos. Y donde no nos queda tiempo es acá en el programa. Bueno, qué lástima. Pero realmente ha sido un gusto escucharte. Primero, bueno, en tu materia, Derecho Ambiental. Silvia Nona es profesora adjunta regular desde hace muchos años y realmente investigadora, directora de proyectos de investigación y actualmente también secretaria académica. Así que realmente te agradezco la presencia y espero que la hayas pasado bien. La pasé muy bien y me parece mentira que ya haya pasado todo el tiempo y dije, ¿qué vamos a hablar en tanto tiempo? Gracias, Juan, un gusto enorme. A nuestros oyentes los esperamos entonces la semana próxima en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.